A continuación describo cómo insertar forma, las propiedades de estas formas. Entonces veamos acá en insertar. Podemos insertar forma. En la barra de menús insertar, en el menú insertar está formas y están clasificadas las formas. En formas, en flechas, en llamadas, en ecuación. Y estas formas son las figuras que puedo yo incluir en dibujos de Google para llevar a cabo diseños. Acá en la parte superior están las más utilizadas. Por ejemplo, acá en esta clasificación de formas tenemos rectángulo, aparece el nombre de cada una: rectángulo, redondo, rectángulo con esquina única recortada, rectángulo con esquina en el mismo lado recortada, rectángulo con esquina diagonal recortada, rectángulo con esquina única recortada y redondeada, rectángulo con esquina única redondeada, rectángulo con esquina en el mismo lado redondeada, y esta. Rectángulo con esquina diagonal redondeada. Y acá aparecen otra serie de formas. En la parte inferior, unas que son especiales para diagramas de flujo, estas que se encuentran en la parte inferior para elaborar los denominados diagramas de flujo, que son muy utilizados en programación y en otras ciencias, en otros campos. Y se inserta como se inserta otro objeto. Seleccionamos, por ejemplo, este rectángulo, y miren cómo el puntero del ratón tiene esta apariencia. Entonces yo me voy con el lugar en que quiero incluir esta forma y arrastro hasta darle el tamaño que yo quiera, y él tiene sus propiedades. Después de que lo he creado, puedo modificarlo de tamaño arrastrando, y con estos controladores que están en las esquinas y acá en el centro, yo puedo modificar sus tamaños. Acá donde cambia el aspecto del puntero, puedo modificarlo para arriba, abajo, izquierda, derecha, o cuando aparece estas flechas diagonal puedo modificarlo al mismo tiempo vertical y horizontal hasta obtener el tamaño que quiera. Tiene otra propiedad que es el texto. Puedo ingresar texto. Rectángulo, por ejemplo, escribo ese nombre. Y es muy parecido este rectángulo a este cuadro de texto, que todo el tiempo lo utilizo para ingresar información en el dibujo. Toda esta explicación también es válida para las presentaciones de Google. Incluí estas formas: rectángulo con esquina única redondeada, miren acá la esquina, rectángulo con esquina en el mismo lado redondeada, miren esta esquina y esta esquina, rectángulo con esquina diagonal recortada, miren esta y miren esta, diagonal con esquina única recortada y redondeada, acá es redondeada y acá es recortada, rectángulo con esquina única redondeada, está redondeada a este lado,
y rectángulo con esquina en el mismo lado redondeada, acá y acá. Rectángulo con esquina diagonal redondeada, acá está redondeada y redondeada. Del mismo modo podemos insertar las demás formas. Como les decía, las formas como los otros objetos tienen sus propiedades. La posición, que ya la he modificado con el mouse, arrastrando la forma, y puedo modificar el tamaño ya como les había explicado, horizontal y vertical. Acá hay otra propiedad, que es que puedo dar una inclinación o rotar la imagen. Observen con este controlador en la parte superior, y ahí me va diciendo los grados en que se va rotando: 6,8 grados, 9,4, 10,5 grados. Y el texto también va teniendo la rotación. Otras propiedades que puedo tener: seleccionemos esta. Miren este controlador de diferente color, que es como un color amarillo. Sirve para modificar esa propiedad que tiene de recortado, de hacer más grande o más pequeño el recorte del rectángulo. En este caso, igualmente para cada uno de ellos. Miren que acá queda este controlador y ese controlador amarillo. Puedo modificarlo. Modifica acá y modifica acá. Y así con todos los demás y con todas las formas que podemos insertar. Acá, por ejemplo, el texto no cabe, entonces lo amplío un poco. Puedo establecer, modificar propiedades para una forma o para varias. Ahí, por ejemplo, voy a seleccionar he seleccionado para dos. O para todos, como yo quiera. Entonces voy a seleccionar únicamente una. Tiene un color de fondo por omisión. En mi caso es este azul. Entonces veamos qué propiedades podemos establecer. Modificar el color de relleno que tiene en este momento. Todos estos colores que se establecen, que están disponibles con su respectivo nombre: negro, gris oscuro 4, gris oscuro 3, naranja, y así cada uno tiene su nombre: verde oscuro 1, o con personalizado. Está acá en este lienzo. Puedo establecer el color y modificarlo acá. Acá está el código hexadecimal. Puedo ingresar si conozco el color. El código del color, pues acá se puede ingresar. Presiono cancelar. Voy a cambiar ese color, darle un color rojo. Entonces
primera propiedad que modifique es el color de fondo rojo. Puedo también tener un color de borde. En este caso, miren que está negro. Puedo seleccionar el que yo quiera. Entre todos los que están, por ejemplo, acá, morado, oscuro, 2. Y ahí pues casi no se nota porque está muy fino, el grosor está muy pequeño. Entonces ahora sí viene la otra propiedad, que es grosor. Selecciono por ejemplo 4, el que yo quiera. 1, 2, 3 hasta 24. Si yo selecciono 8, pues queda bien exagerado. Y ahora sí podemos ver cuál color de borde he seleccionado. Está esta otra propiedad que es línea del borde. Por omisión es esta línea continua. Podemos tener estas otras, que es línea y que es punteada. Y esta que es una línea discontinua, acá es raya, punto, y acá que es raya, discontinua. Entonces todas estas alternativas de discontinuidad. Por ejemplo, seleccionemos punteada. Así vemos ahora esta forma. Digamos, dejémosla en continua, que es como mejor se ve. Y esas propiedades que puedo establecer. La fuente, que hay muchas disponibles. Acá las usadas recientemente y abajo todas las demás. Comic Sans MS. Ahí vemos que es diferente la fuente. Podemos modificar su tamaño. Con el menos hacerla más pequeña y con el más grande. Y acá se va mostrando el resultado. O puedo establecer el tamaño acá. Puedo escribir también el tamaño. Ya es 22, se sale. Entonces dejémosla más pequeña. Por ejemplo, 13. Y las propiedades conocidas de negrita, cursiva, que es la letra inclinada. Negrita pues con control B. En Windows, la combinación de teclas control B, cursiva, control, y puedo tener texto subrayado. Subrayar, que es control U, las teclas control U. Puedo modificar el color del texto. Démosle un color claro, azul, asiano claro 2. No se ve tan bien que digamos. Démosle un color oscuro, un azul. El color de resaltado. Para resaltar el texto, escojamos por ejemplo este, amarillo claro 2. Entonces esa propiedad de color de resaltado se aplica al texto que tiene la forma, como están viendo, diferente al color de fondo de la forma.
puedo incluir insertar un enlace, que lo haremos en otro video. Añadir comentario y estas que ya las he explicado. Alinear texto. Puedo alinear texto tanto primero horizontal. Acá está por omisión centrado. Puedo tenerlo a la izquierda. Miren cómo se ve a la izquierda. Centrado como estaba. Se muestra así. A la derecha acá se muestra todo el texto recostado a la derecha. Y justificado, que se ve bien cuando se tienen varias líneas de texto. Si tengo 3 o 4, entonces se ve que se distribuye uniformemente entre márgenes izquierda y derecha. Tengo también estas propiedades. Esta es horizontal. Vertical, por omisión, está centrado. Puedo decir que en la parte superior centrado y en la parte inferior. Claro que ahí no estamos viendo bien el comportamiento, la diferencia. Yo inserté esta forma y escribí la palabra texto. Entonces veamos ahora sí. Puedo tener alineación en la parte superior. Acá sí vemos la diferencia. Centrado, que viene por omisión, y esta que es en la parte inferior. Estas propiedades que ya las he explicado en otros videos. Acá está la alineación. Interlineado y espaciado entre párrafos. Entonces es el espacio que deja entre líneas y entre párrafos. Deja añadir espacio antes del párrafo, añadir espacio después del párrafo o espacio personalizado. Si le digo, por ejemplo, acá por omisión, acá está sencillo. Si le digo 1, no me acuerdo cuánto era, 1.15, entonces deja un espacio mayor. Si le digo 1. Acá, este otro, 1.5 o doble, o puedo personalizar, añadir espacio antes del párrafo, después del párrafo si tenemos varios párrafos. Entonces, como les decía, se puede aplicar estas propiedades a una forma o a varias formas, pero tendría que seleccionarlas. Y miren que esas propiedades están visibles acá en la barra de herramientas, pero cuando seleccionamos la forma o el objeto correspondiente. Después de esto, hago clic en más. Sangría, reducir sangría, aumentar sangría, que ya lo he explicado, y borrar todo el formato. Si yo hago clic en borrar formato, se pierden todas las propiedades del texto, el formato de texto. Deshago para dejarlo como estaba. Y están estas opciones de formato. Selecciono, por ejemplo, esta figura
esta elipse la selecciono y hago clic en más, opciones de formato. En el panel lateral derecho están todas las opciones que puedo tener para la forma o para el objeto que yo he seleccionado. Entonces veamos todas las que tengo disponibles. Son las mismas que acabo de explicar y otras más. Tengo, por ejemplo, tamaño y rotación. Acá está el tamaño, ancho y alto, que yo establecí manualmente. Puedo establecerlo, por ejemplo, decirle que sea 10, que sea 7. Ahí lo tengo. Y la altura que quiero darle, que sea 5. La escala de la anchura porcentaje. En porcentaje y bloquear el aspecto. Digo, por ejemplo, que sea 3. Entonces, si modifico el ancho, se modifica el alto proporcionalmente. Esa es la opción de bloquear relación de aspecto. Puedo girar. Yo ya he girado manualmente el texto. Acá tiene 0 grados. Puedo darle un valor 15 grados. Establecer exactamente el giro que quiero que tenga. Está esta opción de girar 90 grados. Y voltear, girar horizontalmente. Y girar verticalmente. Observen que el texto queda volteado verticalmente. Estas son las primeras opciones que tengo yo. Las de posición. Entonces tenemos posición. Puedo ocultar esta para ver ahora posición. En la referencia tengo esas opciones de arriba a la izquierda y arriba a la izquierda o centro. El origen está en el centro de la selección. Entonces, por ejemplo, yo le digo por omisiones arriba a la izquierda. Si yo selecciono centro, entonces cambia la posición. 7.4 menos 3.32. Veamos. Miren esos valores de X y de Y. Arriba a izquierda, entonces se modifican esos valores. Si yo le digo, por ejemplo, centro, que sea 0. Y acá 0. Queda acá, en la parte central de la hoja. Así lo veríamos. Voy a modificar la posición. Llevémoslo por acá para continuar con nuestra explicación. Entonces, ahí está la posición.
en ajuste de texto. Tengo ahora, además de la sangría izquierda, la sangría derecha. Y sangría en la primera línea o francesa o sin sangría. Se sería ajustar el texto. Puedo tener también sombra paralela, que ya lo he explicado en otros videos. Un color de sombra que yo quiera darle. Voy a darle este color, un azul oscuro, una opacidad o transparencia, como quiera tomarse. Puedo modificar el ángulo y la distancia. Miren qué ocurre si modifico la distancia. 22 píxeles y el ángulo. Puedo modificar el ángulo y acá se va viendo el cambio, la opacidad. Que no tenga opacidad o que tenga mucha opacidad, que casi no se note. Escojamos otro color, por ejemplo este magenta. Ahí lo vemos ahora. Podemos tener desenfoque. Para mirar el desenfoque, entonces démosle menos opacidad. Y ahora sí, veamos el desenfoque. Así se muestra con esta propiedad de desenfoque. Puedo tener reflejo, que es el mismo que describía para la propiedad de imagen. Acá se muestra como reflejada en un espejo. Puedo tener opacidad. Del reflejo. Distancia del reflejo. Tengo 4 píxeles, puedo aumentarlo. Así se ve esa opción. Dejémosla en, por ejemplo, en 4. Y el tamaño está en 30%. Puedo modificar el reflejo, el tamaño del reflejo. Entonces da una apariencia visual interesante. Estas serían las propiedades de reflejo. Y texto alternativo. Acá se describe texto alternativo. Los lectores de pantalla acceden al texto para mostrárselo a los usuarios que puedan tener dificultad para ver tu contenido. Entonces escribo acá una descripción
de esa forma. Entonces yo le digo, por ejemplo, acá, explicación de propiedades de forma, o una descripción mejor. Acá está opciones avanzadas. Añade un título a la imagen. Aparecerá como la descripción emergente cuando se publique en la web. Yo, buscaría ahí un título. Le digo, por ejemplo de forma, elipse. Esas serían las propiedades que puedo yo establecer para la forma. Voy a incluir esta forma. Insertar forma, formas, por ejemplo, esta que se llama Bisel o Donald. Esta. Bueno, escribo el nombre Bisel. También tiene sus propiedades. Acá puedo modificar el tamaño del denominado Bisel. Y las propiedades que he mencionado de tamaño, posición, ajuste de texto, sombra paralela, todos tienen lo mismo. Que tenga sombra paralela, que sea de color cian oscuro 3, por ejemplo. Pero para verla, necesitamos modificar la distancia y el ángulo. Así se vería eso. Insertar esa que se denomina esquina doblada. La inserto acá. Y es justamente eso, es como si tuviera una hoja en que se le ha doblado la esquina. Y puedo modificar con este controlador amarillo. Esta opción de doblado y todas las demás propiedades. Puedo hacer mis diseños utilizando varias formas de las explicadas acá. Entonces, cada usuario tiene que revisar con detenimiento todas estas interesantes formas. Tenemos las flechas también. Todas estas que ven acá y también que se pueden modificar sus propiedades. Las llamadas, que es para expresar ideas, expresar pensamientos. Y una ecuación también para expresar nuestras ideas. Y pues es lo que quería yo explicarle con respecto a las formas en Google Drawings, que también se aplica a las presentaciones de Google. Espero que la explicación resulte útil. Gracias.